Buenos días, colegas. En esta segunda sesión vamos a volcar el conocimiento aprendido en la primera unidad, recordando un poco lo que hemos hablado en la primera unidad sobre el reconocimiento del tema, importantísimo para una buena comprensión lectora, y la construcción o reconocimiento de la idea principal o central. Una vez aprendido a reconocer el tema y la idea central o principal, vamos ahora a leer 5 textos. Le invito a leer el texto número 1 del ejercicio 2 de la página 7. Pausa y luego lo analizamos. Bien, como hemos visto, el texto leído hace unos instantes es un texto de corte psicológico, es un texto de especialidad de psicología y habla especialmente de la depresión en los jóvenes, y dice que la depresión en los jóvenes se desencadena por una alteración de la relación que estos tienen no solamente con sus padres, sino también con su entorno. El efecto de esa depresión se va a agravar cuando los padres quieren acercarse a estos jóvenes a quererlos ayudar. Va a pasar una cuestión de espiral descendente, como dice el texto, una desgaste de la relación que va a llevar a discusiones, alteraciones, y hasta puede llevar a la alienación al joven. Bien, 3 preguntas para ese texto. La primera pregunta, lo de siempre: ¿cuál es el tema? ¿De qué o de quién se habla en el texto? Y yo creo que está sencillo la respuesta. El texto habla de la depresión, pero no solamente de la depresión, sino de la depresión y de las consecuencias que esta trae. ¿Cuáles son las consecuencias que esta trae? Son la relación conflictiva que el joven tiene no solamente con los padres, sino también con su entorno. Por ende, la respuesta a la pregunta número 1 sería la alternativa B, la depresión y las relaciones conflictivas. Vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 indica lo siguiente: en el enunciado leído se va a reflejar un mecanismo causa-efecto sustentado en qué parte del texto. Y como nosotros hemos leído el texto y hemos entendido, me están pidiendo una relación causa-efecto. Y la única relación causa-efecto es que la depresión es el efecto producido por la causa llamada relación, mala relación. La mala relación o la inadecuada relación va a producir depresión en el joven. Y obviamente esa represión en el joven va a traer consecuencias conflictivas. Por ende, la respuesta a la pregunta número 2 es alternativa A. La mala relación con sus progenitores y sus pares, o sea, con el entorno, va a causar, ¿no? O es la causa, como dice acá, de depresión en los jóvenes. Pregunta 3. Esta pregunta 3 es una pregunta de interpretación. Hay que interpretar, y para interpretar hay que inferir. Y la pregunta 3 dice: el término espiral descendente
tiene el sentido, significa para nosotros. Bueno, recordemos el texto. El texto dice que la última unidad informativa dice que esto a su vez vuelve más dura para los padres la tarea de ofrecer el apoyo emocional y la orientación que el chico deprimido realmente necesita, poniendo en marcha una espiral descendente que habitualmente termina en discusiones constantes y en alienación. O sea, ¿qué me da a entender esto? Que la relación entre padres e hijos, entre padre y los jóvenes deprimidos, es una relación que se va deteriorando, que se va desgastando. Por ende, yo entiendo por espiral descendente es el desgaste, el deterioro de las relaciones entre jóvenes y padres y entorno social y familiar. Por ende, la respuesta a la pregunta 3 es la alternativa A. Deterioro constante de las relaciones. Bien, colegas, como hemos visto, ya empezamos a desarrollar los textos que te van a venir en el examen. Los textos con alternativas múltiples. En la primera unidad hemos visto cómo reconocer el tema y la idea central. En esta segunda unidad ya estamos analizando los textos con las alternativas múltiples, obviamente a la forma que nos va a venir el día del examen. Vamos al texto número 2 y yo les invito a leer el siguiente texto 2. Pausa y leamos el texto. Bien, colegas. El texto número 2 es un texto expositivo, científico expositivo. Y me están hablando, ¿no? O me están transmitiendo la información acerca de los flamencos, el hábitat de los flamencos. Los flamencos escogen su hábitat de acuerdo a la alimentación. Escogen normalmente hábitats salinos. Y nos habla de la peculiaridad que tienen estas aves por buscar su alimentación y cómo se alimentan. Luego, en la parte final del texto, habla de el problema de territorialidad que tienen ellos. Al buscar sus alimentos, encuentran a aves de su misma especie y a animales de distinta especie y se enfrentan por un problema de territorialidad. Vamos a las preguntas del texto 2. ¿Qué nos pide el texto 2? Pregunta 4. ¿Qué enunciado es verdadero según el texto? Lo que nos están pidiendo, colegas, en esta pregunta es una idea compatible, es una idea que salga del texto, una idea verdadera. Y en esa idea verdadera, obviamente, tengo que leer las 5 alternativas. Y una vez leídas las 5 alternativas, o las 4 que están acá, ¿no? Debo de elegir la alternativa verdadera. Y la única alternativa verdadera que hay dentro de la pregunta 4 es la alternativa D. La elección del hábitat de los flamencos está condicionada por la obtención de sus alimentos. Como hemos visto en la primera unidad informativa, dice que los flamencos buscan su hábitat, ¿no?, de acuerdo a los sistemas salinos que le van a proporcionar su alimentación. Por ende, la alimentación está relacionada a la elección de su hábitat. Y eso es lo que dice el texto en la primera unidad informativa. Por ende, la respuesta a la número 4 es la alternativa D. Pregunta 5. ¿Cuál es la intención del autor? Cuando se habla por la intención del autor, te está pidiendo cuál es el objetivo del autor. ¿A dónde quiere llegar el autor con el texto que nos ha propuesto? ¿Cuál es la intención de lo que ha escrito? Y viendo las 4 alternativas, la única
respuesta o la única intención del autor, aparte de hacer conocer cuáles son las características de estos tipos de ave para buscar su hábitat, nos habla también sobre la particularidad, la peculiaridad que ellos tienen en su sistema de alimentación. Por ende, la alternativa B es la respuesta por estar asociada a la intención comunicativa del autor, que son dos. Primero, decirnos cuáles son las condiciones del hábitat de estos tipos de ave, y número dos, cuáles son las particularidades o peculiaridades de su alimentación. Por ende, vemos la alternativa B, que dice: expone el sistema peculiar de alimentación de los flamencos sudamericanos. La única respuesta, la alternativa B a la pregunta C. Bien, colegas, seguimos con el análisis de los textos. Les invito a leer el tercer texto. Pausa, por favor, y luego lo analizamos. Bien, el texto 3, como te has podido dar cuenta, es un texto un poquito más difícil, un poco más tedioso. Y déjame decirte que es un texto de tipo filosófico. Y al ser un texto de tipo filosófico, se nos está complicando la cosa, como dice, ¿no? ¿Y por qué se nos complica? Porque necesitamos de interpretación, ¿no? De una capacidad que tenemos todos nosotros de comprensión de lectura, que es la interpretación, la inferencia, darle un sentido a lo que nos están transmitiendo como información. El texto 3, netamente científico. Y lo que dice es lo siguiente, resumimos el texto 3. Dice que la ciencia natural y formal no tiene o son neutros axiológicamente hablando. ¿Qué quiere decir? No dice cómo deben ser las cosas, sino dice cómo son las cosas. Son más objetivas, ¿no? Pero líneas abajo, el autor dice que la ciencia natural y formal no es la única ciencia. También existe la ciencia humana o la ciencia del hombre. En esa ciencia del hombre sí va a diferir mucho de la ciencia natural y formal, de la cual líneas arriba se hablaba. Y sobre la ciencia del hombre, como la sociología, la antropología, la economía, sí va a diferir mucho de la ciencia natural, porque son netamente axiológicas. Netamente son ciencias que emiten juicios de valor. Son ciencias que dicen cómo deben ser las cosas y no cómo son. Por ende, tenemos dos tipos de ciencias. La ciencia natural y formal, que son neutros axiológicamente hablando, y las ciencias del hombre, que son parcializadas axiológicamente hablando. Una no emite juicio de valor y la otra sí emite juicio de valor. Recapitulando todo esto, pasamos a contestar la pregunta 6 y 7. En la pregunta 6 dice: ¿cuál es el planteamiento fundamental del autor? En otras palabras, te está pidiendo la idea central. Es una forma más de preguntarte sobre la máxima jerarquía cognitiva. Hay varias formas. Una de ellas es la que estás viendo en la pregunta 6. ¿Cuál es el planteamiento fundamental del autor? Es como decirte cuál es la idea principal o central del texto, o cuál es la idea central o principal del autor. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente: analizar, ¿no? Analizar y ver y decir de qué me están hablando. Me están hablando de la ciencia, pero no de todas las ciencias en general, sino me están hablando de las ciencias que son axiológicas y de las ciencias que no son axiológicas. Entonces, obviamente, me están hablando de la ciencia en general. Y me dicen que si uno tiene más datos
sobre la labor de cada ciencia, voy a saber distinguir cuál es el horizonte de cada una de estas ciencias, ¿no? Por ende, la idea más importante o la alternativa que es correcta en la pregunta número 6 es la alternativa D, que dice lo siguiente: la opinión difundida sobre el rol de la ciencia permite clarificar su horizonte. ¿Y cómo así, profesores? Si yo sé cuál es la naturaleza de cada tipo de ciencia, y en este caso tenemos dos, la natural y formal, y la segunda que es la ciencia del hombre, si nosotros tenemos la naturaleza de estos dos tipos de ciencia, voy a saber hacia dónde van a ir cada una de estas ciencias. Por ende, la única respuesta es la alternativa D. Vamos a la pregunta número 7. ¿Qué enunciado es verdadero de acuerdo al texto? Me están pidiendo una idea compatible con lo que el texto nos ha proporcionado como información. Y en esta idea compatible vamos a buscar y hemos encontrado solamente una, porque solamente una tiene que ser la respuesta. No hay dos respuestas, no hay doble clave. Acá solamente hay una sola respuesta y las demás son distractores. Las demás son aparentes verdades, que tú tienes que discernir, que tú tienes que discriminar a la hora de dar un examen en comprensión de texto. ¿Qué enunciado es verdadero? Bueno, lo que dice el primer párrafo. El primer párrafo dice que Poincaré, Einstein y Russell también creen que las ciencias naturales y formales, ¿no?, son ciencias que no hacen valoraciones. Eso lo dice literalmente casi en la última unidad informativa del primer párrafo leído. Por ende, la respuesta a la pregunta 7 es alternativa C. Poincaré, Einstein y Russell asumieron que la ciencia no hace valoraciones. Eso está de manera literal, vuelvo a repetir, en la última unidad informativa del primer párrafo leído. Bien, profesores, pasamos al siguiente texto. Los invito a leer el siguiente texto. Pausa, por favor. Nos vemos en unos instantes. Bien, profesores. El siguiente texto que se ha leído, cuyo título dice El jugador, es un texto de tipo narrativo. Es un texto que es narrativo y argumentativo a la vez. Argumentativo, ¿por qué? Porque el autor acá plasma una tesis, plasma un punto de vista y dice en suma cuenta que el deporte del fútbol, que nace como un simple deporte, ¿no?, como una inclinación habitual al hecho de hacer deporte por placer, se vuelve mercantilista cuando se juega por fama y por dinero. Y en eso el jugador de fútbol se ve atrapado en las redes de los comerciantes del fútbol. Entonces el jugador se atrapa en eso. Y el empresario le saca el jugo al máximo. Tiene que ganar sí o sí. Si está enfermo, tiene que ser infiltrado. Si está mal, tiene que seguir jugando por el hecho de dinero, fama. Eso lo lleva a que también al final el jugador de fútbol sea viejo a los 30 años, si es que no lo es antes. Obviamente en cualquier labor uno es viejo o uno llega al ocaso con la vejez. En este caso, del jugador de fútbol, ellos llegan al ocaso, sinceramente, cuando ya no dan sus fuerzas físicas, cuando ya no ganan, como se dice comúnmente. Entonces ya no le es apetecible a estos comerciantes del fútbol como son los empresarios, ¿no? Vamos a la pregunta número 8. Vuelvo a repetir, este es un texto narrativo, argumentativo, porque hay una tesis, hay una opinión del autor. En este caso, la opinión de Galeano. ¿Qué dice Galeano? ¿Cuál es la tesis del autor?
Vuelvo a repetir, la tesis es la opinión que el autor propone y es el equivalente a la idea central, a la idea principal de cualquier tipo de texto. Y dice lo siguiente, ¿cuál es su tesis? De acuerdo a lo que hemos visto, el autor dice que el jugador profesional está en un dilema, en el dilema del éxito o en el dilema del abismo. En el dilema del éxito, ¿por qué? Porque quiere seguir la fama, quiere seguir el dinero, pero en el dilema del abismo también es que dejar el fútbol es dejarlo todo, y dejarlo todo es dejar la fama y el dinero, abismo total. Entonces, yo creo que Galeano ahí plantea un punto de vista, una opinión, y la única respuesta a la pregunta 8 es la alternativa B. El jugador de fútbol profesional sortea el dilema del éxito y el abismo. Está entre el éxito y el abismo. Eso es lo que dice Galeano en el texto leído. Vamos a la pregunta número 9. Te piden sobre la máxima, obviamente sobre la idea central. Mira, y acá te están poniendo la idea central, que es lo mismo que idea principal. Y te dicen cuál es la idea central del texto leído. Cuál es la parte más importante, ¿cierto? Y la parte más importante habíamos dicho que es la condición de fama y dinero al cual está obligado el jugador de fútbol profesional a estar, se puede decir, inmiscuido, ¿no? A no poder salir de eso, a ser un objeto comercial. Por ende, la idea central del texto está en la alternativa A. Para el sistema de fútbol, la fama y el dinero son fines prioritarios. No interesa el jugador, interesa la fama y el dinero. Y ahí marcamos la alternativa A como idea central. Vamos al texto 5. El texto 5 es se puede decir, una continuación del texto 4. El texto 5 es un pequeño fragmento que va a tomar como base el texto 4. Le doy un tiempo, colegas, para que lean el pequeño fragmento del texto 5 que se fundamenta en el texto 4. Luego nos vemos. Una pausa. Bien, colegas. Como hemos visto, en el texto 5, John se hace una pregunta y dice lo siguiente: Galeano tiene mucha razón a sostener que el fútbol se ha ido desligando de su esencia natural, servir de entretenimiento saludable para el hombre. Ahora me pregunto, ¿cómo sería el fútbol sin gloria y sin dinero? Bueno, ¿no? Galeano comenta lo siguiente: ¿con qué idea del texto el comentario de John puede tener cierta convergencia? Cuando te dice con qué idea del texto puede tener cierta convergencia y te ponen 5 alternativas, te está diciendo cuál de estas 5 alternativas es el equivalente a lo que este muchacho John ha dicho, ¿no? ¿Cuál es el equivalente a lo que John ha dicho? ¿Y John qué ha dicho? John ha dicho que, ¿no? John ha dicho que, ¿qué sería del fútbol sin gloria y sin dinero? Entonces, ¿cuál es la idea que está compatible a eso? ¿Cuál es la idea convergente con eso? Y lo que vemos, según la alternativa, ¿no?, que está relacionado a la pregunta de John, es la alternativa D. Los empresarios lo compran, lo venden, lo prestan, él se deja llevar a cambio de fama y dinero. Obviamente, ¿no? ¿Qué sería el fútbol sin la fama y sin el dinero? Obviamente sería un deporte saludable, ¿no? Ya no sería un deporte mercantilista, como es ahora. La alternativa a la pregunta 10 es D. Muchas gracias, profesores. En hemos leído los 5 textos que se ha mencionado, 5 textos de distinta estructura. Hemos leído textos expositivos, hemos leído textos narrativos argumentativos y hemos hecho uso de lo aprendido en la primera unidad, que es el reconocimiento fundamental del tema, máxima jerarquía conceptual,
y el reconocimiento de la idea central, no máxima jerarquía cognitiva. Lo dejo por un momento para pasar a la tercera unidad.